Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre la importancia de la psicología en el ámbito educativo. Los integrantes son María Ángela Solalias, Valeria Guadalupe Macal Pérez y Jesús Antonio Aguilar Hernández. Nosotros somos del primero C de la carrera en Pedagogía de la materia de Introducción a la Psicología aplicada a la educación. Buenas tardes, soy Valeria Guadalupe Macal Pérez y voy a hablarles sobre el tema de la psicología, conceptos y el origen. La psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar la psicología humana y también tiene como objetivo analizar sus interacciones en un entorno social y natural. También se dice que la psicología humana estudia como cuestiones sobre las personas, o sea, como el pensamiento que tienen o sus actitudes, como en el proceso de aprendizaje o sus procesos en sus pensamientos. Y voy a hablar sobre el origen de la palabra psicología. Se dice que proviene de una palabra griega que es psique, que significa alma, psicología, actividad espiritual. Por lo tanto, también se dice que la psicología significa tratamiento o investigación. La psicología se refiere al estudio o investigación. También se dice que la psicología es como el sentir de cada persona, o es su manera de pensar, de comportarse o de actuar cuando está con alguna otra persona. Igual podemos hablar de cómo las personas se comportan en diferentes grupos sociales. Digamos que una persona en un grupo de amigos se comporta de una forma y digamos que con sus papás se comporta de otra forma. Es como que tienen diferentes personalidades o simplemente no son ellos. También voy a hablar de los personajes que aportaron a la psicología. Por ejemplo, estaba Aristóteles, Sócrates, Platón, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, John Locke, Augusto Comte y David Ausubel. Igual voy a hablar sobre algunos métodos que se utilizan, como el método racional, el método descriptivo y el método experimental. La psicología igual tiene 4 objetivos principales, que son describir, que pienso que es como el describir la personalidad o las conductas de los demás, el describir, el explicar, como explicar la conducta del por qué él hace las cosas así o por qué es así, y el presidir, que es como igual, o sea, pienso que es como el por qué está haciendo las cosas de tal manera, y pues está también el como modificar el comportamiento humano de los demás. En su comportamiento, yo pienso que un psicólogo hace eso como para ver cómo la persona cambia su personalidad o si de verdad va a cambiar lo que está haciendo mal. Estos 4 objetivos se supone que las personas lo hacemos a diario cuando estamos con alguien más. Y esto sería todo de mi parte. Jesús Antonio Aguilar Hernández y hablaré un poco sobre la psicología educativa. La psicología educativa es una rama de la filosofía humana que se encarga del estudio científico, más comúnmente en los educarios o estudiantes, como se le pueda llamar, y procura estudiar a fondo su conducta, sus movimientos psicológicos o psíquicos, incluso en ellos, en los estudiantes. E incluso el aprendizaje es aquel que interviene en todas las conductas humanas, en la memoria, en las sensaciones, en los sentimientos, incluso en los pensamientos humanos. Existen varios tipos de aprendizaje. Uno de ellos es el aprendizaje por repetición, que es aquel que consiste en repetir alguna cosa prácticamente, estarlo repite hasta que se te quede guardado en la memoria y poder llevarlo a práctica. 3. También existe el aprendizaje por asociación, que es aquella que consiste en adquirir algún nuevo aprendizaje o alguna nueva enseñanza a través del método de asociar algo. No sé si aprendí a manejar carro y asocié una carretera, algún camino en específico donde pude aprender mejor. También contamos con lo que es el aprendizaje por ensayo de error, que
que prácticamente consiste en practicar una y otra vez, aunque te salga mal cualquier método. Por ejemplo, no sé, tocar guitarra. Si al principio empiezas mal, poco a poco vas aprendiendo, vas mejorando, vas progresando en tus errores, hasta que al final te conviertes en alguien, un gran músico, por ejemplo. De hecho, hay una frase que me encanta mucho, que es hablar bien para pensar bien. Y esto se refiere a que prácticamente hay que, antes de hablar o querer decir algo, hay que razonarlo, pensarlo bien, porque de nada sirve que hables por hablar y al final te quedes arrepentido diciendo por qué hablé de más, por qué no lo pensé antes. Por eso hay que tener muy en mente esta frase. E incluso el pensamiento es muy importante, es prácticamente significativo para nosotros los humanos, ya que te sirve para priorizar alguna actividad o algo así. Es muy complejo en sí y, por ejemplo, existen varios ejemplos. Estos ejemplos se encargan de estar siempre lógico. Así decir, las manzanas rojas son más dulces que las verdes, me encantaría poder viajar lejos, o incluso si esta persona llega tarde, todo se echará a perder. Para ello existía la psicolingüística, que prácticamente se ha estudiado desde la década de los 60 por algunos que otros científicos y psicólogos que querían quedar más a fondo sobre cómo los humanos hablaban sus pensamientos, prácticamente cómo se expresaban a través de ellos. 3. Para ello hablaré un poco sobre lo que es el desarrollo en el lenguaje, que por ejemplo cuando nosotros conversamos con algún niño pequeño nos damos cuenta, identificamos que ellos balbucean y ahí poco a poco vamos entendiendo sus etapas de desarrollo al momento de hablar del lenguaje, vamos entendiendo varios sonidos, aunque para ellos sea fluido, nosotros no los captamos y con el paso del tiempo ellos van aprendiendo a mejorar su hablar, su lenguaje. Para ello existen estrategias cognitivas que son la resolución de problemas, que existe la reorganización, la asociación y la búsqueda de resultados. Y por último, la inteligencia es un proceso en el cual se transmiten conocimientos o estrategias o alguna clase de búsqueda de resultados con el fin de poder lograr algo en el régimen académico, social o incluso religioso. Por ejemplo, existen los tipos de aprendizaje que sería por repetición. Por ejemplo, en este caso, estuve repitiendo una y otra vez lo que tenía planeado decir para poder aprendérmelo y exponérselo a usted. Para ello también existe lo que es aprendizaje por ensayo y error. Por ejemplo, ahorita estoy ensayando una y otra vez este video para que quedara por fin uno bien. Y por último existe el aprendizaje por asociación, como por ejemplo ahorita asocié este tema con hechos de la vida, por ejemplo como tocar guitarra, aprender a manejar. Eso es todo, profe. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Ángela Solalias. A mí me tocó el tema de polémica en torno al examen. Se dice que el examen se ha convertido en un instrumento donde se deposita la esperanza de mejorar la educación. Pareciera que tanto las autoridades educativas como los maestros, alumnos y la sociedad en general consideran que existe una relación entre sistema de exámenes y sistema de enseñanza y que las modificaciones de uno afectan al otro. Y es así que se establece un falso principio didáctico con un mejor sistema de exámenes y un mejor sistema de enseñanza. También se dice que no hay nada más erróneo que este planteamiento, ya que el examen es el resultado de diversas concepciones sobre el aprendizaje y no el motor que los transforma. Se dice que se utiliza intencionalmente el término examen y no evaluación para referirnos a diversos momentos de la historia. Empleamos el término de examen para señalar la transposición de un problema que se estructura y se conforma en un nivel a otro que no guarda ninguna relación con el primero. Asimismo, a la expansión de un pensamiento sociológico y económico de corte neoliberal. Se trata de un pensamiento conservador que nos regresa a los viejos valores como familia y religión. Esta política educativa de corte neoliberal transforma completamente los postulados educativos que surgen a raíz de la crisis del 68 y que pactaron la política educativa previa que caracterizó la década de los 70. Esta se expresó en proyectos de modernización de la universidad y de reforma educativa y se intentó ampliar las oportunidades de acceso a la educación. Se dice que a partir de la instauración de esta política educativa se buscaron justificaciones académicas para restringir el ingreso a la educación. Por otra parte, se establecieron instrumentos que legalicen la restricción a la educación.
Este es el papel que se le confiere al examen, pues se dice que el examen es el instrumento para reconocer administrativamente un conocimiento. Pero igualmente se sabe que el examen no demuestra con exactitud el grado de conocimiento de una persona, pues se dice que los estudiosos de la educación, como cualquier otra persona común, piensan que el examen es un elemento inherente a toda acción educativa. Un estudio sobre la historia del examen en las prácticas pedagógicas muestra la falsedad de esta afirmación. Primeramente porque el examen fue un instrumento creado por la burocracia china para elegir miembros de castas inferiores. El segundo porque existen innumerables indicios de que hasta la Edad Media no existía un sistema de exámenes ligado a la práctica educativa. Y por tercero y último, porque la asignación de notas, o sea, las calificaciones al trabajo escolar, es una herencia del siglo XIX a la pedagogía. El examen no está históricamente ligado al conocimiento, pero sí está asignado por los problemas sociales, sobre todo por aquellos que no se pueden resolver. Así el examen es en realidad un punto de convergencia de un sinnúmero de problemas de muy diversos órdenes, como lo son sociológico, político y también psicopedagógico y técnico. Se dice que el proceso de evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto. Evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que se utilizan para utilizar decisiones. Y desde la perspectiva psicológica, el papel del psicólogo en la evaluación consiste en asegurar que las conclusiones que se obtienen a partir de las puntuaciones en el instrumento de evaluación o examen, esto quiere decir la clasificación de los participantes, asignación de notas, entre otras, están conectadas a los objetivos perseguidos y a los ítems utilizados durante esta evaluación o examen. Además, el psicólogo debe identificar aquellas variables que pueden influir en el proceso de medición, así como su posible efecto. Se dice que el error fundamental de los psicólogos también es guiar. También consiste en guiar el proceso desde la formulación de los objetivos de la evaluación del examen hasta el análisis de las respuestas, pasando por la creación de los ítems. También se dice que las características de la evaluación son el continua, que se realiza a lo largo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el integral, que se considera todos los aspectos del desarrollo y el crecimiento humano, y el sistemática, que procede de acuerdo a un propósito o a un plan o a un método. Se dice que la evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. La evaluación es una actividad continua del mismo proceso educativo. Se dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que éste determina su comportamiento. Se dice que desde la perspectiva psicológica en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene relación con el aprendizaje, ya que se puede definir como la formulación de aprendizajes mentales que permiten al aprendiz actuar en un medio ambiente de una nueva forma. Esto quiere decir que los psicólogos ayudan a que las personas puedan ver desde una perspectiva diferente o de una nueva forma lo que aprenden. También está relacionado con la enseñanza, ya que enseñar implica ser consciente de todas las representaciones mentales que tiene el aprendiz. De las presentaciones se quieren comunicar y embarcarse en una serie de acciones para lograr que el aprendiz llegue a formar las nuevas presentaciones mentales deseadas. Es decir, lo que se enseña y lo que se aprende son presentaciones mentales del aprendiz. Se podría decir que la psicología es muy indispensable porque aprendemos mucho sobre ella, desde el concepto de lo que es, su origen, hasta cómo se puede usar en un método de enseñanza, lo que podemos aprender de ella, hasta
en cómo se puede usar en alguna evaluación o en algún examen. Aprendimos bastante pues sobre el método de aprendizaje, sobre el origen, sobre el concepto en general, sobre desde cómo empezó hace muchos años y pues finalmente sobre la evaluación de cómo se comporta en la evaluación y cómo se puede hacer también en un examen. Gracias.